Cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Ramírez Velasco, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de tercer semestre, pertenezco al grupo 115. En este video voy a mostrar cómo manejamos el Visual Studio Code con las extensiones MANS y TAMS para desarrollar los programas en el lenguaje ensamblador. Inicialmente, pues podemos ver la instalación del Visual Studio Code. Yo lo tengo instalado desde el semestre pasado con C# y ese semestre con Python. De igual manera, pues para poder trabajar el Visual Studio con las extensiones que nos solicitaban, pues precisamente quería mostrarles aquí MANS y TAMS, esas extensiones que ya están instaladas. Me pareció muy práctico este ejercicio, nunca he utilizado ensamblador, no conocía el lenguaje como tal y mucho menos había utilizado Visual Studio Code para programar en este lenguaje. Vamos a ver, aquí tenemos la carpeta de programas. El primer programa que hemos trabajado, bueno, yo hice el programa de Hola Mundo, que fue desarrollado en uno de los IPAs como prueba, como aprendizaje para poder ir mirando, y desde ahí fui trabajando pues los otros programas. El primer programa que se nos pide es el de la identidad. Este programa busca escribir el nombre y la cédula de ciudadanía del estudiante. Yo siempre pues coloco la identidad del programa, coloco mis datos. Aquí estamos definiendo el modelo de memoria. En todos los programas utilizaré una memoria small y la reserva de bytes para la pila. Luego tenemos la parte de identificación de las variables. Entonces yo aquí hice el primer modelo normal que escribiera sin tildes, pero después quise utilizar las tildes porque mi nombre lo tiene, porque cédula también lo tiene. Entonces quise darle un poquito más de realce al programa. Así que estuve leyendo, investigando, y entonces aquí definí la variable nombre con mi nombre, coma, empecé a escribir mi apellido, utilicé el código ASCII de la I tildada y luego continué con el resto de mi apellido. Aquí ya voy dándole la cadena organizada. Mismo la cédula, entonces cédula lleva tilde en la E y ciudadanía en la I. De esa manera hice lo mismo, dividí la cadena con cada carácter por aparte de acuerdo a donde fuera la tilde. Entonces eso me permite ya darle al lenguaje ensamblador los códigos de las letras tildadas y de esa manera que él los pueda interpretar y mostrar en pantalla. Este programa pues es muy sencillo. Iniciamos con la carga del segmento de datos, establecemos el DS para acceder a las variables y vamos a hacer las interrupciones dentro del programa para poder mostrar el nombre. Aquí preparamos el entorno para poder recibir la variable que tenemos. En este caso estamos asignando o apuntando ya directamente a la variable nombre y aquí la presentamos en la pantalla. Y luego hacemos lo mismo con la cédula, la función 09H que nos permite establecer para hacer la impresión en la pantalla, lee la variable cédula y la presenta en la pantalla y luego hace la finalización del programa. Vamos a ver cómo corre y entonces aquí podemos ver que nos presenta el apellido Ramírez con la I tildada y nos presenta la palabra cédula con la E y ciudadanía con la I tildada. El segundo programa es suma. Yo hice una versión mejorada al programa. En uno de los IPAs escuchaba al tutor hablar respecto a las sumas ya que presentaban un resultado de 2 dígitos. Y entonces decidí investigar para poderlo desarrollar. ¿Qué hice en este programa? Coloco 3 variables que son las de los mensajes, ingresa el primer dígito, ingresa el segundo dígito y la suma es. Definí 3 variables, número 1, número 2 y suma. En número 1 ya guardo un byte y lo inicializo en 0. Voy a guardar el primer número que me van a dar por teclado. En número 2 lo mismo, el segundo número y suma. Voy a guardar ahí el resultado de la suma de los 2 números y lo inicializo de una vez en 0. Vamos al main del programa, la parte inicial de cargar los segmentos, de establecer el acceso a las variables. Solicito el primer dígito, preparo para mostrar el texto, apunto al primer mensaje y lo imprimo. Luego de mostrar el texto en el cual le informamos al usuario para que nos ingrese el primer dígito, entonces preparamos el sistema para que lea el carácter, esperamos que el usuario teclee y haga el sistema la captura de ese carácter, lo convierte en el código ASCII y guardo el número en la variable número 1. Hacemos lo mismo con el segundo dígito y luego lo guardo en la variable número 2. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces capturé los 2 dígitos y los guardé en cada variable. Luego cargo el primer número en AL, en ese espacio de memoria. Luego el segundo número se lo agrego al número que ya está en AL y
Posteriormente, ese resultado que tengo en AL lo paso a suma. ¿Por qué hice esto? Porque cuando empecé a desarrollar el ejercicio o los resultados de la suma que se generan con 2 dígitos, pues empecé a hacer el procedimiento de dividirlo por 10 y sobre eso ubicar cada uno de los dígitos. Sin embargo, encontré que había un error al presentar el segundo término o el dígito de la unidad, entonces decidí hacerlo con variables para trabajar siempre con la variable suma, que es la que me mantiene el valor de la suma de ambos dígitos y con ella poder hacer precisamente el trabajo mucho más sencillo o de una mejor manera o más estructurado. Luego, en esta parte donde dice muestra la suma es, lo que hago es que apunte directamente al mensaje de resultado y que lo muestre en la pantalla. Luego empiezo a hacer la división por 10 que les comentaba. Entonces cojo la variable suma, ese valor lo subo en AL, hago limpieza, encontré este comando sort HAH que me permite limpiar la memoria para preparar la división. Entonces él me borra absolutamente todo lo que hay en AX. Luego utilizo el espacio BL al cual le asigno el valor de 10 y hago la división de AL en 10. De esa manera, en AL me guarda la decena y en AH me guarda la unidad. ¿Qué hago entonces? AL, que es la decena, lo guardo como cociente en el número 1. Ese es mi cociente, lo guardo en el número 1. Y AH, que es el residuo, que es la unidad, lo guardo en la variable número 2. Luego hago la comparación, identifico si el resultado tiene 2 dígitos o tiene uno solo. Digamos que sumo 5 y 3, me da 8, entonces para que no me escriba 0, 8, aquí con esta comparación le estoy preguntando que si AL es 0. Con esta instrucción JE, con este salto, si la decena es 0, salta a imprimir la unidad. Y la desarrollo. ¿Y qué es lo que hace? Imprimir el número. Pero si AL no es 0, AL es diferente de 0, entonces me sigue desarrollando aquí el código, pues que me muestre la decena cociente, el 21H para que me lo muestre en pantalla. Ahí estoy mostrando el cociente. Después de desarrollar esta parte de la decena, entonces va a imprimir unidad que inicialmente en el primer ejercicio, por eso esta es una versión mejorada, lo que yo pensé fue hacer nuevamente la división, por eso lo coloqué ahí como comentarios. Vuelvo a hacer la división, fue la manera que encontré para adquirir el resultado. No es práctico, pero es lógico y funciona. Hacía otra vez la división por 10 y ahora mostraba en AL el número 2. Él coge el número de 2 dígitos, hace la división por 10, coge el cociente y el cociente me lo compara si es 0. Si es 0, de una vez va y me imprime el residuo. Ese residuo lo tenía yo almacenado en la variable número 2. Entonces, número 2 lo asigno al espacio AL y utilizo 21H para que lo muestre en la pantalla. Ahí estoy imprimiendo la unidad. Cuando la decena es 0, la decena es el cociente, es 0, él pasa y hace este procedimiento de imprimir unidad. Cuando la decena es diferente de 0, entonces él me hace esta conversión primero, que es mostrar la decena, porque ya la tiene almacenada, simplemente la imprime y luego imprime la unidad, de manera que me imprime los 2 dígitos. Eso fue lo que hice. ¿Cuál fue la mejora? Efectivamente aquí volví a hacer la división, no tenía asignadas las variables, utilizaba simplemente AL y AH, entonces a raíz de eso me estaba generando basura. De esta manera utilicé entonces las variables, decidí utilizar las variables para hacerlo mucho mejor, asigné esas 3 variables, número 1, número 2 y suma, y empecé a jugar con ellas. Entonces número 1 es la del cociente, número 2 es la del residuo, y de esa manera número 1 lo presento primero y luego presento número 2. Vamos a probarlo. Entonces, 2 números, empecemos por lo básico. El número 2 y el número 5. La suma es 7. Corrámoslo de nuevo. Vamos con un 0. 7 y 0. La suma es 7. Ahora vamos con números mayores de 9. Digamos 8 y 3. La suma es 11. Entonces, a esto es lo que me refería. Cuando yo tengo la variable suma, que es 11, asigno suma a AL, hago la división por 10 y entonces asigno el AL, que es el cociente, al número 1, el AH, que es el residuo, al número 2 y ya, pues simplemente juego con ellos para poderlos presentar. Vamos a hacer uno nuevo, con números más grandes, digamos 9 y 8, 17. El programa corre de una manera muy práctica. Bien, vamos con el resta. En resta hice en primer lugar el programa normal de restar 2 dígitos y luego empecé a pensar en si el número era negativo, y eso fue lo que hice. Utilizo los 3 mensajes, ven que mi estructura más o menos es igual en todos los programas. Utilizo los 3 mensajes, el primer mensaje para pedir el primer dígito, el segundo mensaje para pedir el segundo dígito, el tercer mensaje para
dar el resultado. Utilizo tres variables, en este caso utilicé minuendo, sustrayendo y diferencia para darles una identidad un poco más precisa. Aquí hago los pasos iniciales de carga y de inicialización del segmento de variables. Aquí solicito el primer dígito, aquí hago la captura del primer dígito, lo paso a código ASCII y lo grabo en la variable minuendo. Luego hago lo mismo con el segundo dígito, aquí mando a imprimir el mensaje, aquí lo capturo, lo convierto en ASCII, aquí lo grabé en la variable sustrayendo. Ahora hago el cálculo de la diferencia, entonces paso el valor de minuendo, lo cargo en AL, luego a ese valor que tengo en AL le quito la variable sustrayendo y ese resultado me queda en AL, entonces lo guardo ahora en la variable de diferencia. Eso es lo que yo hice, pensando en que el resultado sea negativo. Entonces en diferencia me va a quedar el número positivo o negativo, pero yo lo tengo ya en diferencia. ¿Qué hago entonces? Mando a imprimir ahora el mensaje con el resultado, la resta es, y empiezo a hacer la verificación. Mostrar el signo negativo si el resultado es menor a 0. Entonces hago la comparación. Diferencia, comparo el resultado que tengo con 0. Si no es negativo, voy a impresión. Y si es negativo, entonces imprimo lo que viene. Digamos que el resultado no es negativo, entonces pasa aquí, mostrar diferencia. ¿Qué hace mostrar diferencia? Mueve el valor que tengo en diferencia, en la variable diferencia, al espacio AL, convierto ese número en código ASCII, luego lo paso al registro de L y lo imprimo en pantalla. Recordemos que no es negativo. Entonces aquí en esta comparación, aquí en este espacio, en este código, le digo, hago la comparación de diferencia con 0. No es negativo, o sea, es 0 o es positivo, y entonces salta a hacer la impresión en pantalla de la diferencia como tal. Listo, pero digamos que el número es negativo, entonces como me dio que si era negativo, continúo desarrollando este código. Y entonces, ¿qué hago ahí? Lo primero que hago es mover el carácter menos o el signo menos a el registro de L para imprimirlo y de una vez lo imprimo en pantalla. Utilizo la función 02H, utilizo el 21H y listo, coloqué el menos en pantalla. Y luego convierto la variable diferencia a positivo. Recordemos que en diferencia me queda la variable, me queda el número positivo o negativo, ahí lo tengo como tal. Entonces, ¿qué hice? Pasé diferencia al espacio AL, luego negué el espacio AL, o sea, le estoy cambiando el signo negativo a positivo, y luego muevo nuevamente ese valor que ya es positivo a diferencia. Entonces en diferencia ahora me va a quedar, por decirlo de alguna manera, el valor absoluto del resultado de la resta. Y luego paso a hacer otra vez diferencia aquí. Entonces ya como tengo el valor de diferencia positivo, pero ya escribí el signo, entonces él me presenta el valor del número y termina el programa. Vamos a correrlo. Me dice que ingrese el primer dígito. Vamos a hacer 8 y 2. La resta es 6. Ahora vamos a verlo con el número negativo, 4 y 9. La resta es menos 5. Vamos ahora al programa de la multiplicación. Cuando estuve desarrollando el programa de la multiplicación, pues si el producto terminaba siendo 2 dígitos, tenía que presentar ambos dígitos. Entonces, digamos que el haber dedicado un buen tiempo a analizar el proceso para la suma me ayudó para también desarrollarlo en la multiplicación. ¿Qué hice acá? La misma estructura, manejo los tres mensajes, ingresa el primer dígito, ingresa el segundo dígito, y la multiplicación que es el texto para dar el resultado. Utilizo la variable multiplicando, la variable multiplicador, la variable producto, que son las variables de la operación aritmética, y utilizo la variable decena y la variable unidad. Aquí estas dos variables son las que voy a utilizar para hacer la división por 10 para poder mostrar ambos dígitos del producto. Igualmente inicializamos el programa, hacemos la carga, leemos las variables, ingresamos el primer dígito, función para mostrar el mensaje, colocamos el mensaje para que ingrese en el primer dígito, esperamos que el usuario ingrese por medio del teclado el primer dígito, lo convertimos en código ASCII y lo asignamos a la variable multiplicando. Luego ingresamos, colocamos el mensaje para ingresar el segundo dígito, guardamos el segundo número en la variable multiplicador. Luego hacemos la multiplicación como tal, entonces movemos multiplicando, lo que hay en la variable multiplicando lo movemos a AL, movemos lo que hay en la variable multiplicador a la BL y hago la operación de multiplicar y me queda en AL. Entonces le estoy diciendo que lo que hay en AL, que es el multiplicando, me lo multiplique por BL, que es el multiplicador, el resultado queda asignado en AL y luego guardo ese resultado que está en AL en la variable producto. ¿Qué hago en ese momento? Pues escribo ahora el mensaje para dar el resultado y empiezo a hacer la división por 10 para obtener la decena y la unidad. Tomo producto, lo guardo en AL,
hago la limpieza de la memoria para que no tenga basura y la división se pueda realizar, hago la división por 10, entonces él me guarda en AL la decena, en AH la unidad, muevo o copio el valor asignado en AL o el resultado que tengo guardado en AL, lo asigno a la variable decena y el resultado que tengo en AH lo asigno a la variable unidad, decenas y unidades. De esa manera ya tengo claro lo que voy a escribir. Luego hago una comparación. Si tiene 2 dígitos el resultado, de tal manera que evito que me escriba un 0. Si es 0, entonces va a imprimir unidad. Comparo si AL es diferente de 0, entonces me dice que si es diferente de 0, entonces no hace el salto, sino que continúa acá. Entonces le digo que muestre la decena. De una vez muestra la decena porque ya la tengo calculada. Ya sabemos que la decena estaba en AL, ya estaba guardada en AL. Y hago la impresión en pantalla de la decena. Luego hago la impresión en pantalla de la unidad y finaliza el programa. Es muy sencillo también. Primer dígito, vamos a hacer una sencilla, 3, segundo dígito 2, me da 6, no hay problema, corramos otro, multipliquemos por 0, primer dígito 4, segundo dígito 0, la multiplicación es 0. Corramos nuevamente, ahora vamos a utilizar uno que pase de 9, 8 por 2, 16. Uno más, vamos al último, 9 por 9, 81. Ese es mi programa de multiplicación. Y el de la división, me baso en los mismos conceptos, solamente que aquí tuve en cuenta primero la división por 0, ¿sí? Y segundo, tuve en cuenta decimales. El primer mensaje, que es el de ingresar el dividendo, el segundo mensaje, el de ingresar el divisor, el tercer mensaje, que es el del cociente S, para mostrar el resultado, y el cuarto mensaje, un mensaje de error en caso de que haya división por 0. Utilizo las variables normales de la operación matemática, entonces dividendo para el número que se está capturando de pantalla, el divisor, que es el segundo dígito, el cociente, que es el resultado de dividir dividiendo por divisor, el residuo, que es lo que me va a quedar cuando hago la división, en caso de que sea 0 o diferente de 0, ahí es donde empiezo a tomar yo decisiones. Y por último, 2 variables que incluí, que son decimal 1 y en decimal 2. Este programa permite imprimir 2 decimales y él mismo los calcula. Entonces, ¿qué hago en el programa? Inicializo el segmento de datos, todo lo normal, empiezo solicitando el primer número, muestro el mensaje para que lo incluyan, capturo el carácter, lo paso a código ASCII y lo grabo en la variable dividiendo. Eso estoy haciendo aquí en esta primera parte. Luego lo mismo con el segundo dígito, entonces lo presento en pantalla el mensaje, solicitando el segundo dígito, que es el divisor. Espero a que lo capturen por pantalla o lo ingresen por pantalla, hago la captura por pantalla y lo guardo en la variable divisor. Ahora hago la verificación de la división por 0, entonces comparo divisor si es 0. Si el divisor es 0, entonces debe salirme un mensaje de error, que está aquí a continuación, mensaje de error 6 división por 0, entonces le digo que se posicione, que apunte el mensaje de error y que me escriba el mensaje de error de una vez, aquí, error división por 0. Pero aquí le agregué algo que es de una vez un salto para finalizar el programa. ¿Por qué razón? Porque ya no tengo nada más que hacer. Me detectó que el divisor era 0, por lo tanto no puedo hacer la división, me coloca el mensaje de error y de una vez se sale, termina el programa. Si no es igual a 0, entonces vaya a continuar. Búsqueme la etiqueta continuar y siga el programa que necesito. Y entonces aquí continúa el programa normal. ¿Qué hago? Muestro el mensaje del resultado, entonces ubico y posiciono en DX el mensaje del resultado, le digo la división es, lo imprimo en pantalla y empiezo a hacer los ejercicios de división. Muevo el dividendo a AL, limpio la memoria, muevo el divisor a BL, ahora hallo el cociente y el residuo, entonces hago la división de AL por BL, dividiendo por divisor, y entonces él automáticamente me guarda en el espacio AL el cociente y en el espacio H el residuo. Eso ya lo hemos venido haciendo desde el primer ejercicio de suma, ¿cierto? Ahora, ¿qué hice yo? Pues en AL guardo el cociente y en AH guardo el residuo. Verifico si hay residuo. Si no hay residuo, pues muestre la parte entera, o sea, muestre el cociente, porque ahí termina la división. Es una división exacta. Entonces comparo si el residuo es 0. Si el residuo es 0, salta, ¿sí? Jump if equal. Si es igual a 0, salta a mostrar entero. Y me voy aquí para mostrar entero, que es esta etiqueta. Ay, la cerré. Esta etiqueta. Entonces, ¿qué hace? Simplemente el cociente, que fue AL, ¿cierto? El cociente me lo guarda en AL. Estoy haciendo nuevamente que lo guarde en AL por si acaso hay una basura por ahí. Lo paso a código ASCII, lo asigno al espacio DL o lo cargo en DL y lo mando a imprimir. Y luego finalizo el programa de una vez. Pero si no es 0, venimos otra vez acá,
la comparación del residuo no es 0, entonces calculamos de una vez el primer decimal, que es lo que viene aquí. Cojo la variable residuo, la paso a L, al espacio AL, hago la división, el SOR, que me permite limpiar la memoria. En BL guardo 10, aquí debo multiplicar por 10. Luego, ese AL lo divido en divisor, que es lo que hago en este espacio. Entonces, cojo ahora ese nuevo residuo y lo convierto en el dividendo y hago la división por divisor. Y entonces, los resultados, como me queda uno en AL y otro en AH, AL lo guardo en decimal 1, que es el cociente, y AH lo guardo ahora en la variable residuo, es decir, reutilizo la variable residuo y le guardo el nuevo valor. Comparo nuevamente el residuo, si el residuo es igual a 0, quiere decir que ya no tengo nada más que dividir, no hay más residuo, ya terminó la operación ahí, pero recordemos que ya tenemos la parte entera, ¿no? El primer cociente. Ahora tenemos el segundo que pasa a ser el primer decimal. Entonces le digo que vaya y salte a mostrar decimal 1. Y vamos aquí, después de mostrar entero, aquí está. Tengo los dos dígitos. Divido el uno en el otro. Si el residuo es 0, muestro la parte entera. Si el residuo es diferente de 0, entonces ese residuo lo multiplico por 10, lo divido por el mismo divisor y hallo el cociente que lo llamo decimal 1. Si ese residuo es 0, de una vez voy e imprimo la parte entera e imprimo el decimal, coma y decimal. Pero si ese residuo no es 0, hago el mismo procedimiento. Entonces multiplico por 10 ese residuo, lo convierto en el nuevo dividendo, lo divido por el divisor y me va a dar nuevamente un cociente, que ese cociente lo llamo decimal 2. Entonces ahora ya tengo el cociente en decimal 2, entonces voy a mostrar esos resultados. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que mostrar la parte entera, tengo que mostrar la coma, tengo que mostrar el decimal 1 y ahora el decimal 2. Entonces hago los procesos. Aquí muestro precisamente el cociente inicial, muestro la coma, muestro el decimal 1 y muestro el decimal 2 que hallé y cierro el programa. Ese es el de la división. Lo hice de una manera muy organizada para que funcionara. Entonces ingresamos el dividendo, digamos 9, divido en 3. El cociente es 3. No me muestra 3,00, no me muestra 3, porque de una vez él identifica que el residuo es 0 y de una vez me presenta la parte entera o el cociente como tal de esta división y se sale. Vamos a hacer otro ejercicio. Utilicemos el mismo 9, dividámoslo en 2. Cometí un error. Utilicé el teclado numérico de mi computador y me genera este error. Normalmente debería uno borrarlo en el video, ¿cierto? Pero qué interesante que suceda, porque pues hace parte del aprendizaje. Entonces volvemos a hacerlo. 9, pero ahora sí utilizo el teclado normal. Y está 4.5. Entonces, ¿qué hace ahí? 9 dividido en 2, 4. La parte entera la guardo en cociente. Me sobra 1. Ese 1 lo multiplico por 10, me da 10. Lo divido en el 2, me da 5. 5 por 2, 10. 10, 0. El residuo 0. Como el residuo es 0, va al módulo, al label de mostrar decimal 1, entonces me muestra el cociente, que es 4, que lo teníamos guardado, me muestra la comita y enseguida me muestra el primer decimal, que es 5, y no me muestra más decimales. Vamos a hacerlo con dos decimales. Vamos a ver si 9 dividido en 4, ahí están los dos decimales, 2.25. Entonces 9 dividido en 4 da 2, 2 por 4, 8, a 9, 1, residuo 1, es diferente de 0, sí, entonces ese 1 lo multiplico por 10, me da 10, lo divido nuevamente en el 4, me da 2, 2 por 4, 8 a 10, 2, 20, multiplico por 10, entonces me da 20, 20 y 24 me da 5, 5 por 4, 20, a 20, 0, va directamente a mostrar decimal 2 que está acá, entonces muestra el cociente que ya lo teníamos que es 2, muestra la coma, muestra el decimal 1 que es 2 y muestra el decimal 2 que es 5 y termina el programa. Nos hace falta probar la división por 0. Seguimos entonces con el 9 dividido en 0. Error, división por 0 y el programa termina. ¿Qué puedo decir de este ejercicio? Pues que realmente ha sido un gran aprendizaje para mí. Quise darme el tiempo, a pesar de mi enfermedad, para poder lograr este trabajo de esta manera, porque realmente me llenó muchísimo poderlo hacer y agradezco esta práctica de laboratorio que hemos hecho. Muchas gracias a quienes ven el video y pues cualquier comentario estoy dispuesto a recibirlo con el mayor de los gustos y para fortalecer el aprendizaje.